Hora de recordar, de conocer el alma arqueológica más allá del misterio, misticismo y aventura. Bienvenidos sean al Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. En esta ocasión veremos el desarrollo histórico de la arqueología. Quizá podamos descubrir un poco más de ese conocimiento tan interesante dentro de los estudios culturales. Todo comenzó con el interés que tiene la humanidad por su propio pasado, un interés siempre presente. Pero no nos adelantemos, vamos a ver la historia de la arqueología aquí en Libreta Negra MX. No olviden seguirnos. La arqueología no fue siempre arqueología. Comenzó cuando una sociedad se preguntó, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y se lo respondió filosofando a la condición humana, dando explicaciones mitológicas que se asentaban en los primeros escritos sagrados o en manifestaciones artísticas, en algunos casos, reflexionando respecto a sus propias creaciones materiales. La arqueología actual es diversa. Diríamos que en realidad hay muchas arqueologías y para entenderlo tenemos que revisarlo desde sus inicios. Las preguntas primigenias quizás nacieron en la yuxtaposición de civilizaciones antiguas, ya sea grandes imperios que conquistaban otros territorios con pueblos establecidos o la sucesión histórica de un mismo territorio, dándose una apropiación de artefactos considerados valiosos por sus características estéticas o económicas. Conocidos fueron los casos del saqueo romano de vestigios griegos para retomarlos como modelos y cánones de belleza hacia el siglo III a.C., especialmente en sus tumbas. Como ironía del tiempo, la capital del Imperio Romano sufriría el mismo destino que había impuesto a los asentamientos griegos. Roma es saqueada y utilizada como yacimiento de materia prima cultural después de la consolidación de los pueblos germánicos y la religión cristiana en el gran Sacro Imperio Romano Germánico. El concepto de esta apropiación de cultura material no estaba fundamentado más allá de una apreciación artística y un sometimiento o exaltación de una alta civilización sobre otra inferior. Actualmente a eso se le conoce como ideología colonialista. Bajo ese concepto, el expolio de artefactos del pasado se desarrolló casi hasta la Ilustración en el siglo XVIII, no sin antes pasar por otros acontecimientos históricos. El giro en torno a las reflexiones de objetos que representaran alguna importancia histórica y social se tornó hacia las reliquias religiosas, objetos que intentaban demostrar la divinidad en la tierra y la representación de la vida de santos y beatas. Las reliquias se habrían de acumular en múltiples vitrinas de catedrales y conventos en toda Europa. Ya bien entrada la Edad Media y sus crecientes ideas humanistas, se centró un interés particular por las más diversas curiosidades históricas y naturales del mundo. Una acumulación de objetos de interés y la ideología humanista retomada en el siglo XV con el Renacimiento darían como resultado el nacimiento del anticuarismo, el sabio abuelo directo de la arqueología mundial. Esos intereses combinados, el pasado y el humanismo renacentista, desencadenaron una ola proteccionista a las ya consideradas culturas clásicas, la griega y la romana. Sería en el siglo XVIII que el Vaticano emitiera una serie de decretos de protección de la herencia cultural, que incluían acciones en contra de la excavación, transporte y comercio de objetos antiguos. Un cambio totalmente revolucionario que conllevaría una inicial idea de lo que es hoy el patrimonio cultural. Pero no nos adelantemos.
Los objetos del pasado ya no eran vistos únicamente como agregados de valores estéticos y económicos en un sentido estricto. Se les adhería un sentido histórico que obligaba a registrarlos por su condición delicada de conservación. Esto no significaba que el anticuarismo debiera contenerse con lo romano o griego. Había grandes civilizaciones en otras latitudes que ofrecían libertades de indagación, condición que se vio sazonada por las excéntricas civilizaciones americanas perdidas. Entre los siglos XVIII y XIX, la profesión anticuaria se balanceaba entre una carrera de acumulación y estatus social. La meta era la conformación de la colección más impresionante que dotaba a su poseedor de un prestigio social inigualable. El impulso fomentó una serie de nuevas exploraciones a civilizaciones perdidas en Europa. El objetivo era encontrar los grandes arquetipos de ciudad: Troya, Pompeya y Nínive. En esa carrera de acumulación, los exploradores estadounidenses, autodidactas o viajeros dotados solo de un entrenamiento informal, también practicaban esta incipiente arqueología, principalmente en las regiones mediterráneas, en sitios y territorios que habían visto el desarrollo de las grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y otras áreas del Medio Oriente. Sin embargo, esos territorios pertenecían a ese botín colonial de los países europeos, particularmente Alemania, Inglaterra y Francia, por lo que en esta competencia debieron encontrar sus propios nichos de exploración. Fue entonces que a finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo los estadounidenses, decidieron indagar otras regiones también ávidas de ser exploradas, cuyos hallazgos debieran acumularse en los gabinetes de antigüedades o exhibirse en sus museos, todo auspiciado a través de fundaciones y de universidades. Es aquí donde las civilizaciones perdidas del continente americano, como el área maya, sirvieron como nichos arqueológicos de exploración y descubrimiento. Esto se vio favorecido por los intereses internos del propio gobierno mexicano, que podían competir al mismo nivel de las exploraciones y descubrimientos realizados por las potencias europeas. Las expediciones que encontrarían y excavarían esas ciudades arquetípicas serían heroicas. Fueron las primeras que sistematizarían el trabajo de textos y relatos históricos para realizar importantes hallazgos arqueológicos. Aquí también se irían anexando los centros de investigación. Aunque todavía se privilegiaban aquellos lugares que ofrecían mayores oportunidades de obtener objetos para exhibiciones espectaculares y de alto valor estético, empezó a intervenir el interés científico, como parte de un proceso en el que la ciencia y el prestigio internacional de las academias significaba la incorporación de varios tipos de conocimiento al desarrollo de una nación. Se había cimentado la práctica formal de la arqueología. Los anticuarios pasaban la batuta a una nueva generación de historiadores del arte, historiadores y primeros arqueólogos, que quizá vieron su culminación en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, Egipto, en 1922. Aunque no fue el único hallazgo trascendental. El interés por el pasado se había transformado. No solo buscaba entender el origen de la sociedad, sino resguardar todos los elementos materiales que había dejado a lo largo de su tiempo de vida. El pensamiento humano se había dado cuenta que cada civilización era distinta y que eso se podía ver en sus objetos. Los primeros arqueólogos del mundo concebían un hallazgo como un hito histórico, pero aún habría mucho camino que andar. Alrededor del mundo, los incipientes arqueólogos hacían investigaciones trascendentales. Estaban cambiando la mentalidad con la que se veían los hallazgos materiales, y eso era un gran salto para la arqueología como conocimiento científico.
La profesionalización de esta ciencia social comenzó con los grandes hallazgos y se llevó a los salones de clases. Las primeras asignaturas de arqueología habían nacido en el mundo desde la primera década de los 1900. Archaeology is the search for fact, not truth. If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. La arqueología había trascendido el coleccionismo y la búsqueda de tesoros, y se había formalizado el estudio de los modos de vida de las sociedades pasadas como un conjunto, con los objetos artísticos y los comunes. En esta nueva fase de la arqueología se estudiaba todo, de forma integral y con una ayuda de otras disciplinas científicas como la geografía, la geología, demografía, química, física, matemáticas y muchas otras. Hubo cambio literario también. La revolución científica fue llevada de la mano por publicaciones de personajes como Bere Gordon Childe, que cambió la forma de entender el desarrollo cultural. La comprensión de periodos históricos y la información sociohistórica era un núcleo de los quehaceres arqueológicos. Significaba que comenzaban a surgir nuevos enfoques de análisis que podían hablarnos de la experiencia de la condición humana, nuestra condición. La arqueología mundial tuvo un proceso de crecimiento intenso durante un poco más de 100 años. Y aquí llegamos a un camino bifurcado, pues mucho de lo que consideramos arqueología en el ideario colectivo moderno proviene de estos años de aventura. Pero la arqueología ha cambiado muchísimo, acelerando el paso en las últimas décadas. Todo comenzó con las acumulaciones de objetos extraordinarios, colecciones de fantasía y misticismo que indicaban otros tiempos. Nos acostumbramos a escuchar de grandes héroes que intentaron lo que nadie más había hecho, grandes hallazgos históricos. Pero no nos confundamos. Incluso con un cambio de percepción hay mucho que caminar hacia la arqueología moderna. Y se comenzó a ver los cambios en las metodologías y acciones o conceptos como patrimonio cultural. La arqueología mundial era así antes del siglo XX. Se privilegiaba el hallazgo del objeto como una expresión artística, como objetos que daban prestigio social y de las grandes aventuras que se vivían para encontrarlos. Actualmente, los arqueólogos estudian piedras antañas, pero también todo tipo de objetos completos y fragmentados, que dan información de las condiciones en que se hacían todas las actividades sociales del pasado. El análisis de grandes muestras y colecciones es fundamental, porque así como somos individuos en una sociedad compleja, todo elemento arqueológico es parte esencial de una actividad pasada. Nuestra arqueología actual nos permite explorar la complejidad humana y también proponer soluciones para problemas actuales y futuros. No se queda estancada en el pasado. Lo que vemos ahora es una arqueología que se fundamenta en evidencias para rastrear conductas y comportamientos, además de generar explicaciones más puntuales y explicar fenómenos generales en la sociedad. La arqueología es un espejo con mucho potencial. Debemos poner atención en las huellas que vamos dejando en el tiempo. A lo mejor nos damos cuenta que no estamos tan inmersos en el misticismo del pasado como lo habíamos imaginado. Por supuesto, aún queda mucho más que explicar de esta arqueología moderna que tiene sus luces y sombras. Por un lado, vemos un cambio de objetivos y mejores métodos de explicación en un marco institucionalizado, y por otro lado, también un nuevo camino. Una arqueología en el futuro, digital, virtual y en redes sociales. ¿Qué seguirá? Pues mucho más, pero antes de entrar a ese tema, les invitamos a ver la segunda parte de este tilichero, donde vemos lo que la arqueología mexicana le ha dado al mundo. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like. Nos interesa mucho su opinión y los invitamos a que dejen aquí abajo sus comentarios.
Si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos y recuerden, cultivamos memorias.